Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Cubels Podcast. Hoy grabamos Cubels Podcast 63. Y bueno, tenemos el gustazo de tenerle a nada más y nada menos que al doctor Benjamín Barán, ministro presidente del CONACYT. Bueno, antes de cederle la palabra, le quiero un poquito presentar para que, bueno, un invitado de lo mejor de lo mejor del... Honestamente, doctor, hasta ahora ningún invitado con tu currículum he tenido, así que estoy súper emocionado, estoy seguro que la gente también. Bueno, el doctor Benjamín Barán es doctor en ciencias, en ingeniería de sistemas de computación, estudió en la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene un máster en ingeniería eléctrica por Northeastern University en Boston, es ingeniero electrónico egresado a la Universidad Nacional de Asunción, fundador de Consultora Barán y Asociados, es decano de la Universidad Comunera, a la fecha como le había presentado es ministro presidente del CONACYT y bueno, tiene un amplio historial de publicaciones científicas, más de 100 en inteligencia artificial, optimización informática. Sus trabajos ya recibieron docenas de premios y distinciones científicas como el Premio Nacional de Ciencias del Paraguay, el honor al mérito latinoamericano en informática otorgado por el CLEI y el Premio Panamericano en Computación Científica, así como varios doctorados honoris causa por la Universidad Nacional del Este, Universidad Nacional de Asunción y por último por la Universidad Autónoma de Encarnación. Bueno, después de esta presentación igual queda corto, se podría seguir, pero vamos a dejarla ahí. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy súper encantado de que estés acá. Muy buenas tardes. Yo muy feliz de tener esta oportunidad de poder contar de un poquito de mi vida, de los trabajos de investigación que realizo. Es la pasión de mi vida, así que cada vez que tengo oportunidad de hablar de ciencia y poder desmitificar muchas de las cosas que la gente a través de la prensa amarillista cree que es la ciencia o cree que es la inteligencia artificial, esta oportunidad de poder conversar y que la gente entienda la realidad de dónde está el estado del arte, dónde estamos, a dónde vamos, es siempre una gran oportunidad para los que amamos la ciencia. Así que gracias por esta oportunidad y a las órdenes para colaborar en todo lo que me sea posible. Excelente, doctor. Estábamos hablando tras de cámara. El doctor reconoció acá la influencia asiática. Es más, estoy todo tatuado luego con influencia asiática. Pasa, doctor, que yo he hecho toda mi vida artes marciales, o sea, esa filosofía de artes marciales y siempre sentí mucha admiración por... Aunque hay muchos, eso también me gustaría preguntarte, le entrevisté a un paraguayo que vive en Japón y hay gente que te cuenta que el choque cultural es muy, muy fuerte de vivir ahí, pero para mí es, no sé, ese nivel, esa disciplina, eso es lo que yo siempre admiré. Y bueno, este es un símbolo, un kanji que significa seguir mejorando, que ese es el logotipo de mi marca personal. Y bueno, esa sí es una katana de verdad, que me habías preguntado si es de verdad, me regaló un amigo que su papá trajo de Japón justamente. Y bueno, me estabas contando que vos estudiaste en Japón. Te comento, doctor, que eso fue una época de mi vida como que quise y no sé, dejé de lado y no me fui. Así que me gustaría que nos cuentes cómo es vivir en Japón y estudiar en Japón. A ver, yo estudié mi curso de grado en Asunción del Paraguay, me recibí ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de Asunción, pero una vez que terminé la carrera de ingeniería electrónica, uno de los orientadores de mi tesis de ingeniería era el ingeniero Kai, un experto japonés que enseñaba en la Universidad de Telecomunicaciones, y él, si mal no recuerdo, era jefe de la misión de expertos de JICA, de la Japan International Corporation Agency, ¿sí? Y entonces me dijo,
Barán, vos tenés que ir becado a Japón, te voy a conseguir la mejor beca, pero quiero que vayas becado. Bueno, con mucho gusto le dije, yo había defendido mi tesis en el año 1983, entonces él hizo las gestiones para que yo pueda realizar dos cursos de especialización en Japón. Galeano Bienes Raíces. Si estás interesado en comprar, vender o alquilar, el broker Gary Galeano, con más de 10 años de experiencia en el rubro inmobiliario, está para guiarte y asesorarte de acuerdo a tus necesidades. Así que en febrero del año 1984 estuve en Japón. Así como mencionaste, yo quedé extraordinariamente impresionado por la cultura japonesa, la seriedad, la responsabilidad, el cumplimiento del horario, la pulcritud. Fue algo que marcó profundamente mi vida. Con el experto que me tocó trabajar, aprendí a jugar Go, que es un juego bastante más complejo desde el punto de vista estratégico que el ajedrez. Hasta ese momento mi juego predilecto como ingeniero era ajedrez, lo que jugábamos en la cantina, cuando faltaba algún profesor en la Facultad de Ingeniería, era ajedrez, pero cuando estuve en Japón y aprendí a jugar Go, dije, este es mi juego predilecto. Y de hecho, ya cuando hablemos de inteligencia artificial lo vamos a hablar, la computadora llegó a ganarle al maestro de ajedrez muchos años antes que a los maestros de Go. O sea, la computadora tardó mucho más en Mm, llegar en Go al nivel de los seres humanos que en ajedrez, justamente porque es un juego bastante más complejo que el ajedrez. Así que fue una cultura impresionante para mí, aprendí muchísimo. Una de las enseñanzas que marcó mi vida profesional, que si me permiten voy a compartir con ustedes, claro, fue adelante, un doctor, por favor. experto, cuando estaba con un experto japonés que había sido consultor aquí en Paraguay, me dice, nosotros aquí en Japón trabajamos al revés que en Paraguay. Dice, acá en Japón, una obra se piensa, se planifica, se calcula con 80% de los recursos, recursos en tiempo, en dinero, etcétera. Ejecutar la obra ya es 20% porque no hay nada que pensar, simplemente hay que hacer lo que está escrito y ya todo funciona bien. Y dice, en cambio en Paraguay, la planificación es 20% del tiempo y la ejecución lleva 80%, porque siempre pasa algo y hay que volver a planificar, hay que volver a calcular, hay que volver a pensar. Tenemos muchos ejemplos de eso, el Metrobús, por ejemplo, ¿sí? Empezamos la obra no, pero había sido que acá hay una tierra que todavía no podemos usar, pero la obra tiene que pasar por acá. Y vivimos en ese modelo de no invertir mucho en planificación, en ingeniería y en cálculo y aprovechar nuestra flexibilidad para ir sorteando dificultades para llevar adelante. Para mí fue una enseñanza muy fuerte y muy importante ese concepto de aquí en Japón hacemos al revés, planificamos 80% y hacemos el proyecto en 20%, y lo comparto con ustedes. Y ya que estamos hablando de Japón, no quiero dejar de comentar otra experiencia que para mí fue muy interesante, muy fuerte. Uno de mis alumnos directos, el doctor Marcos Villagra, en aquel momento estaba haciendo su doctorado en Japón, le había comentado a el director de investigación del Nara Institute of Science and Technology en la ciudad de Nara, eh, de que yo le había orientado con su tesis, que habíamos trabajado en investigación juntas. No sé cómo hizo, pero logró que me inviten al MIS a dictar 3 conferencias, así que pasé una temporada. La primera vez fui como alumno, esa vez ya fui como profesor investigador a dictar conferencias en el MIS. Fue una experiencia extraordinaria poder ir como investigador. Allí por primera vez vi dispositivos cuánticos que permiten construir las computadoras cuánticas, un tema
que en sí mismo merece toda una charla, además de lo que podamos hablar de inteligencia artificial. Es un tema apasionante. AM Store, yo siempre recomiendo lo que uso. AM Store es tu tienda de relojes virtual en Paraguay por excelencia. Cuentan con un amplio catálogo de relojes de distintas gamas, precios súper accesibles, incluye garantía y hacen delivery gratuito a todo el país. De esa experiencia quiero contar otra anécdota que también fue muy marcante y que habla de esta cultura japonesa de orden, de pulcritud. Eh, Creo que era el campeonato mundial de béisbol, y por no sé qué regla de tres, en la final de ese campeonato jugaba Japón eh, Japón contra Corea. Eh, Era muy llamativo porque típicamente Estados Unidos era el país que siempre llegaba a la final, y ese año la final fue entre Japón y Corea. Los partidos de béisbol llevan muchas horas para los que conocen el béisbol. Son 9 entradas, 9 innings, entonces es algo que lleva muchas horas. Y en el laboratorio prendieron el televisor, era el partido que definía campeón y que podía sacarle campeón a Japón. Todos estábamos viendo la televisión, y se acercó, llegó la hora de mi conferencia y se acercó el director del laboratorio y dijo: buenos días, les recuerdo que en 5 minutos es la conferencia del doctor Barán en la sala de conferencia. En el medio del partido del match que Japón podía salir campeón, se levantó uno de los alumnos, apagó el televisor, toditos nos fuimos a la sala de conferencia, yo dicté mi conferencia. Al terminar la conferencia, ¿hay alguna pregunta? Nadie dijo nada. Se terminó la sesión y toditos volvimos, prendimos el televisor y vimos el último inning todavía. Estaba calendarizado mi conferencia para ese día a esa hora, por más que Japón estaba por salir campeón del mundo en béisbol. No importó, había que cumplir con lo programado. eh, y para mí fue muy impactante ese orden. Yo me imagino Paraguay jugando la final de la Copa del Mundo, y que yo vaya a la universidad y le diga: bueno, vamos a apagar la tele, vamos a dar ahora, no sé, vamos a Te van a estudiar álgebra, linchar. vengan por favor. No me puedo imaginar que apaguemos el televisor y que todos entremos calladitos, escuchemos la clase, no preguntamos nada para que termine rápido y después volvemos a ver el final del partido. O sea, cuando hago la comparación cultural de lo que es el respeto, el orden, la planificación, me resulta sumamente impactante. Así que gracias por permitirme compartir. Tengo muchísimas anécdotas, pero me parecieron que estas dos que comenté, una vivida en el 84 como alumna y la otra ya vivida como investigador allá por el 2010, fueron muy significativas, y gracias por poder compartirlo con ustedes. Es que vos sabés, doctor, mucha gente dice, es que son muy rígidos en Japón, seguramente que no, no son felices y no sé qué. Pero yo te soy sincero, yo hay cosas que no entiendo de nuestro país. Me cuesta mucho entender. Por ejemplo, hoy temprano vinieron de la municipalidad a cortar el pasto, pero ponerle que eran las 6:20. Vinieron frente a mi casa, se sentaron toditos ahí en la ventana de mi pieza a hablar fuertísimo, a matarse de la risa, le despertaban a mi bebé, o qué sé yo, farrean la música, revientan, no existe el otro, no existe el orden, es todo improvisado. Imagínate, juega Paraguay, ayer tuve clases, yo estoy haciendo una segunda carrera y es virtual. Ayer nadie estaba, o sea, todos estaban en la clase, pero todos estaban con la cámara apagada. Nadie, no le calienta a nadie. Es realmente otra vida. Y estoy seguro que la vuelta, ¿no te pasó eso? El volver a Paraguay, ¿no te dio una leve depresión, qué diferente que es vivir? O te cambio también la pregunta. ¿Dejarías de vivir en Paraguay para vivir en Japón?
FGG Business. ¿Tenés una idea de negocio pero no sabes por dónde empezar? En FGG Business, parte del grupo FGG Desarrollos, te ayudamos a estructurar y formalizar tu empresa desde cero. Ofrecemos asesoría personalizada para emprendedores, pymes y empresas que quieran crecer de forma ordenada y profesional. Empezá a construir tu futuro en serio. Arma tu plan de negocios, regulariza tu empresa y potencia tu proyecto con FGG Business. Quiero comentar que por mi actividad profesional yo he recibido muchísimas invitaciones para trabajar en diferentes lugares del mundo. Los sigo recibiendo invitaciones cada vez que voy a Estados Unidos a encontrarme con los que fueron mis compañeros de la maestría. Me preguntan, ¿y todavía está en Paraguay? ¿Qué estás haciendo ahí? Eh, pero hay algo extraordinario que tiene nuestro país, que sobre todo los que vivimos afuera eh, podemos entender y valorar desde una posición absolutamente diferente. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, las familias le veían a sus hijos, a sus nietos típicamente 2 veces al año, Thanksgiving y Christmas. Entonces, los hijos cada uno estaban en su universidad, en su trabajo, y 2 veces al año se juntaba la familia. Eh, yo vivo acá en Paraguay y le tengo a mis nietos durmiendo en mi casa, en mi cama, por lo menos una noche por semana, mínimo. Pueden ser dos, pueden ser tres, pero menos de una noche por semana no recuerdo que haya ocurrido que mis nietos no vienen todos y todos se meten en la cama con nosotros y con la abuela les re malcriamos. Yo ceno con mi familia y cuando hablo de mi familia no solamente hablo de mi esposa, hablo de mi esposa, de mis hijos, de mi nieto, de mi madre, de mi tía. Sí, ese concepto de familia y esa vida familiar intensa que tenemos aquí en nuestro país no es fácil de encontrar en ninguno de los lugares donde me ha tocado trabajar profesionalmente, estudiar. Si ven mi currículum, van a ver que ya he estado en docenas de países diferentes, he dictado conferencias en cuánto, uno, dos, tres, cuatro continentes diferentes, eh, pero ese aspecto de tener amigos que uno hizo durante el colegio, por ejemplo. Yo me sigo reuniendo con mis compañeros de colegio hoy. Yo terminé el colegio en el año 1976, o sea, estamos hablando de algo que pasó hace 50 años y nos seguimos reuniendo. Ese tipo de amistad yo confieso que no encontré fácilmente en otros lugares. Mm, Realmente esa vida familiar, esa posibilidad de tener estos conceptos de amistad no es algo frecuente en otros lugares. Y cuando tuve que evaluar qué tipo de vida quería, por un lado, como científico, quería estar en lugares con grandes laboratorios, trabajo, como se mencionó muy bien, en tecnología de punta en computación, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, computación cuántica. No es fácil hacer eso en Paraguay, eh, pero en otros lugares no iba a tener esa calidad de vida familiar que sí tengo acá. Música y libros. Esta es una de mis tiendas favoritas, para no decir mi favorita, de libros. El dueño Agustín es una persona que sabe un montón de este mundo, especialmente los libros que a mí me fascina. En su local conseguí los libros más extraños, por así decirlos, que jamás iba a conseguir en alguna librería normal. Tienen además música, vinilos, objetos de colección y lo más importante de todo, cuando uno se va ahí, siempre hay buena onda, excelente atención y además precios únicos. Vos sabés, doctor, que a todas las personas que, no que entrevisté, sino que conozco, que vivieron en el exterior o trabajaron o estudiaron, me dan la misma respuesta, así, tal, calcada lo que me acabaste de decir. Y es muy interesante, la verdad, que se da eso. Ah, ¿cómo se dice? Algo tiene Paraguay, es lo que siempre te dicen. Y me dijeron lo mismo que vos pero en otras palabras.
Ahora, ¿por qué surgió realmente? ¿Cuál fue el motivo de esta charla? Yo me di cuenta, te cuento esta experiencia que tuve con la inteligencia artificial y parece una pequeñez lo que te voy a decir, pero para mí fue, me marcó, me sorprendió. Esto ya fue hace mucho y dije, mira un poco, esto no es joda, o sea, esto no es nomás que es una cosa que te tira conceptos. Yo estoy estudiando filosofía, doctor, y ¿En dónde? ¿En la nacional? no, en el ISEF, que es la de los jesuitas. Ok. Y vos sabés que había una tarea que tenía de sociología, o sea, el profesor me sugirió, hay un debate que es que Marx presenta de superestructura y estructura. O sea, básicamente lo que él dice es que todas las creencias, los valores de la comunidad están subordinadas a la infraestructura que es lo material, lo económico. Yo estoy en desacuerdo. Yo no soy marxista, todo lo contrario, ¿verdad? Yo estoy en desacuerdo y le dije eso al profe y él me dijo, sí, hay autores que piensan igual que vos, podés escribir un ensayo sobre eso para tu trabajo final de la materia. Dale, le dije. Y yo para mi tesis que presenté, yo recuerdo, yo soy ingeniero agrónomo, doctor, qué mucho que googleé, o sea, fue un trabajo de horas, horas de buscar así literatura nomás. Y le escribí a la inteligencia artificial y le puse, mira, básicamente Marx piensa esto, pero yo no estoy de acuerdo, yo pienso esto y le escribí. Hay autores que coincidan conmigo y me tiró, pum, 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 estos piensan, y yo dije, qué espectacular. O sea, esto no es poca cosa, me parece una herramienta poderosísima y eso me sorprendió. Y hay gente que hasta hoy no quiere usar la inteligencia artificial. No, 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 eso no sirve, no, no. O están en contra o cosas así. Y es como que hay mucho revuelo. Entonces te quería preguntar, una pregunta un poco básica, pero a la vez no. ¿Qué es la inteligencia artificial? Justamente quería desmitificar qué es y qué no es la inteligencia artificial. Y quiero permitirme hacer una breve historia para poder ponernos en entender qué es, qué no es, y romper un poco los mitos que hay hoy en día y luego hablar de los pros y los contras de usar Gemini, ChatGPT o algún producto de estos, por ejemplo, para escribir una monografía, una tesis, etcétera. Quiero separar las cosas. Voy a empezar por qué es la inteligencia artificial. Les invito a que entren en Wikipedia. Y básicamente, en términos coloquiales, la inteligencia artificial es una máquina, un sistema que intenta imitar lo que hacemos los seres humanos para de alguna manera hacer las tareas que hacemos los seres humanos. Es un intento de procurar tener, vamos a decir, un colaborador que pueda ayudarnos a hacer un montón de cosas que de otra manera tendríamos que hacer nosotros. Eh, este concepto es muy importante para romper el mito de que la inteligencia artificial es algo así como la verdad relevada, la verdad absoluta y que si la inteligencia artificial dijo algo, entonces ya es verdad. Los seres humanos tenemos errores, es una máquina que imita a los seres humanos, entonces si los seres humanos tenemos errores, esta herramienta que hemos construido también tiene errores. Entonces, desmitifico un poco este asunto de mirar lo que hizo la inteligencia artificial. Como podemos hablar de aquí a un momento, después de mencionar la historia, productos comerciales como ChatGPT, Gemini, etcétera, son productos que cometen muchos errores, tienen alucinaciones, tienen sesgo, tienen problemas de explicabilidad y podemos mencionar técnicamente qué significa cada uno de esos problemas. Eh, y hay que entenderlo como una herramienta que ayudan a hacer cosas a los seres humanos. Es simplemente una herramienta y como toda herramienta, los seres humanos lo pueden usar para bien o tal vez para alguna otra cosa, es apenas una herramienta. Entonces, si usaste para escribir una monografía, si luego de tener la respuesta hiciste el chequeo de que los datos Correcto.
son los correctos, que los autores existen, que la bibliografía es correcta, es una herramienta que ayudó muchísimo y está correcto que se use de esa manera. Manguita Store, tu tienda de mangas en Paraguay. Manguita Store es una tienda virtual de mangas. Cada vez que voy a comprar mangas, compro en Manguita Store. Y para mí lo más importante, la gente que te atiende sabe el tema, da gusto conversar, pedir recomendaciones. Y bueno, algo clave también, tienen un precio excelente. Si yo hago un pedido, por lo general, si lo hice temprano, ya recibo en el día. Y además incluye un plástico especial que es un protector para mangas. Eso viene de regalo de parte de ellos. Entonces síganle en Instagram, vayan a mirar un poco, tienen una tremenda variedad de mangas. Ahora, si no sé qué herramienta exactamente usaste, pero que la herramienta que hayas ChatGPT. usado. ChatGPT. Bueno, agarraste ChatGPT, hiciste copy-paste, no miraste si los datos son ciertos o no, no verificaste si había sesgos o no, no te interesó la explicabilidad, o sea, por qué contestó eso y no otra cosa, simplemente hiciste copy-paste, Mm. es muy peligroso, porque, como mencioné, es una copia de lo que hacemos los seres humanos nos equivocamos, el ChatGPT también se equivoca. Pero para llegar al ChatGPT, que es algo que apareció en nuestra vida con la pandemia, hasta antes de la pandemia seguramente no usaba nada parecido, quiero remontarme a una breve historia de cómo se fueron dando las cosas en el mundo de la inteligencia artificial. Eh, el primer artículo científico que me gusta citar cuando hablamos de inteligencia artificial es un artículo publicado por Alan Turing en el año 1950, donde él propone lo que se da en llamar el test de Turing. Alan Turing seguramente muchos recuerdan de la película Código Enigma, es el que trabajó con la computadora para descifrar los códigos encriptados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, seguramente han visto Este sería, doctor. exactamente, él es Perfecto. Alan Turing, exactamente. Eh, eh, Él es considerado como el padre de la computación y en 1950, a ver si ahí habla el paper que escribió en 1950 sobre test de Turing, tal vez si escribe test de Turing, Sí, acá está. vas a encontrar Desde el Turing. trabajo que estoy Acá está. mencionando. Prueba Turing, de eso estoy hablando. ¿Sí? Y ahí explica básicamente lo que es. La lógica es, si yo estoy chateando y no puedo saber si el que está del otro lado es una computadora o una persona, digo que la computadora pasó el test de Turing. O sea, quiere decir que esa computadora tiene una, llamémosle así, inteligencia comparable a la de un ser humano. Importante recordar, 1950, hace 75 años, ya había científicos diciendo, esta máquina va a hacer tareas que hacen los seres humanos, va a hacer cosas que nosotros decimos que se hace con inteligencia, y esto es algo que eh, de alguna manera va a ir evolucionando. Y empezaron entonces en la década del 50 los trabajos pioneros en el tema. En la década del 60 hubieron muchos desarrollos matemáticos. Se pensó en ese momento que a través de los modelos matemáticos, de la estadística, se iba a lograr que el computador, entre comillas, haga cosas inteligentes, pero el resultado comercial de toda esa investigación no fue la deseada. Así que la década del 70 se conoce con el nombre de primer invierno de la inteligencia artificial. Es una década donde se fue perdiendo el interés en la inteligencia artificial porque a pesar de todos los trabajos que se habían hecho en la década del 50 y sobre todo con los desarrollos matemáticos en los 60, no se conseguía producir algo que le sirva realmente a la gente como el chat GPT que conocemos hoy en día. Así que la década del 70 pasó con poca investigación, pero en los 80 hubo de vuelta una explosión de interés
en la inteligencia artificial. En esos años yo estudiaba en Boston, eh, estaba haciendo mi maestría en Northeastern University y Japón había anunciado el, el uso de un lenguaje de programación se llamaba Prolog Programming Logic, o sea, programando lógicamente, y dijeron, con esto vamos a dar un salto extraordinario y la inteligencia artificial va a florecer extraordinariamente, lo cual al final tampoco pasó. Si ustedes recuerdan la década del 80, seguramente muchos de ustedes ni escucharon hablar de inteligencia artificial. Había algunos intentos con los sistemas expertos, pero no tuvo el avance que se esperaba. Así que en la década del 90, la gente comenzó a preguntarse, pero ¿qué estamos haciendo mal? Había muy buenos desarrollos matemáticos, había buenos lenguajes de computación, ya había computadoras de tamaño razonable, pero no se lograba un resultado. Y ahí se dio en el corazón de lo que es la ciencia de datos y lo que permitió el desarrollo de la inteligencia artificial. En la década de los 90 se entendió que los datos eran la esencia para que el computador pueda aprender. Si tenemos buenos datos, entonces el computador podrá aprender a hacer las tareas que hacemos los seres humanos adecuadamente. Pero si no tenemos buenos datos, no importa el desarrollo matemático que hagamos, como la computadora tiene que aprender a partir de los datos, si no hay buenos datos, el resultado no va a ser el deseable. Hay un viejo dicho de los que trabajamos en ciencia de datos que dice garbage in, garbage out. O sea, si yo uso basura para entrenar mi sistema, el sistema va a terminar siendo una basura. Esto de usar los datos como un elemento central, empezar a almacenar grandes cantidades de datos. Les recuerdo que a mediados de los 90 nos llegó Internet, por ejemplo, aquí a Paraguay, y a través de Internet era posible almacenar una enorme cantidad de datos. Eh, y esto llevó a ciertos éxitos que sirvieron, digamos, como para abrir los ojos de mucha gente. Recordarán, por ejemplo, el famoso match de ajedrez entre Garry Kasparov y una máquina de IBM, el Deep Blue, en el año 1997, cuando el computador le vence al campeón mundial de ajedrez, a la promesa del ajedrez mundial en un match. Sin entrar en las anécdotas del caso, Doctor, una consultita. Eso fue, pregunto, ¿fue así en el momento, algo que realmente fue choqueante para la gente o pasó de largo? a ver, para muchos de nosotros fue choqueante. Yo recuerdo que cuando chiquito, como les conté, yo jugaba ajedrez hasta que conocí el Go, era mi juego predilecto. Y yo recuerdo a mi abuelo que jugaba ajedrez conmigo y que me decía, esto es un juego ciencia. Para jugar ajedrez hay que ser inteligente. Y cuando yo le hablaba de mis estudios y de la inteligencia artificial, pero con la información matemática que había en aquellos tiempos, él me decía, mientras nosotros le ganemos a la máquina, eso es un juego. Eso no es todavía inteligencia. Desde Ciudad del Este, Dakar Automotores. Los vehículos usados al mejor precio en el Paraguay. Ya llevan más de 5 años en el mercado y hasta el momento ya entregaron más de 1.700 vehículos. También recordar que se encargan de hacer delivery a todo el país. Entonces, para los que sí sabíamos que el ajedrez era un juego ciencia o que era considerado un juego ciencia y jugábamos ajedrez, yo creo que fue muy marcante en la época. Seguramente eras muy jovencito. ¿Cuántos años tenías en el 97? Yo tenía tres. Bueno, obviamente difícil de acordarte entonces. Sí, mentira, dos tenía, casi tres. Bueno, claramente entonces no tenías cómo acordarte de eso.
Pero sí fue como un aviso de que estas máquinas podían hacer cosas que hasta ese momento solo los seres humanos éramos capaces de hacer. Y así llegamos al nuevo milenio donde esta tecnología comenzó a generar cosas increíbles, un logro tras otro. Eh, eh, Recuerdo que cuando estudiaba en Estados Unidos había un programa de televisión que se llamaba Jeopardy, de preguntas y respuestas de cultura general, que era, por lo menos cuando yo estudiaba en Boston, era el más visto por la mayoría de las personas. Y también se dijo, no, esto jamás un computador le va a poder vencer a un ser humano, pero en el año 2011 el computador ganó el juego de Jeopardy, que fue otro hito. En el año 2016 el computador AlphaGo de Google le consiguió ganar un match de Go al entonces campeón mundial de gran maestro de Go, entre paréntesis, con el match de 2016 entre AlphaGo y los grandes maestros de Go. eh, Quedó, vamos a decir, vencido el ser humano en prácticamente todos los juegos de tableros tradicionales que teníamos. Prácticamente en cualquier juego tradicional hoy el computador es capaz de vencer a los seres humanos. Y después vimos logros, mencioné juegos porque es lo más fácil de entender, pero vimos, por ejemplo, el AlphaFold en el 2018 que permitía predecir la estructura de proteína y sabrán que los últimos premios Nobel que hemos tenido varios son premios a productos de inteligencia artificial, al software con el cual se consiguió hacer estas predicciones, por ejemplo. Y en ese contexto, recién en el año 2020, estamos hablando de una historia que empezó en el año 1950, o sea, 70 años después, con muchísimos desarrollos científicos, muchísimos desarrollos matemáticos, gran recolección de datos, muchas pruebas y errores, aplicaciones a juegos, a desarrollos científicos, etcétera. Aparece allá por el 2020, aparece el ChatGPT, que ciertamente tuvo un impacto enorme porque ningún producto fue usado por tanta gente tan rápidamente. Llegó Totalmente. a varios millones de usuarios en cuestión de meses. Eso no pasó ni con la electricidad, ni con el automóvil, ni con Twitter, ni con WhatsApp. Entonces fue algo muy fuerte para todos nosotros, pero voy a enfatizar que productos comerciales como ChatGPT aparecieron después de 70 años de investigación científica, de desarrollos matemáticos, de crear bases de datos con datos importantes que permitían entrenarle al computador para todos estos logros. Es decir, no es verdad que de la nada salió de repente este producto. Esto es casi que un desarrollo natural después de 70, a esta altura ya podemos decir 75 años, era 1950 2025, después de 75 años de investigaciones científicas, de prueba y error, pasar por periodos donde la gente dijo, yo no voy a investigar esto porque no puedo hacer nada comercialmente útil. eh, y hoy estamos viendo que tiene un montón de aplicaciones. Una locura Aquí es eso. importante desmitificar varias cosas. La primera, ChatGPT o estos productos son uno de docenas de tecnologías que se fueron desarrollando a lo largo de los 70 años. ¿Sí? Hay un montón de tecnologías que enseñamos en los cursos de maestría y doctorado que me toca de alguna manera liderar en la Universidad Comunera en el área de ciencia de datos. Técnicas como por ejemplo Support Vector Machine, Principal Component Analysis, en fin, un montón de técnicas con
una base matemática fuertísima, muy importante, que hacen a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solamente usar ChatGPT. Creo que es una simplificación absurda confundir la inteligencia artificial con el chat GPT. Por ejemplo, hay robots hoy en día que nos ayudan a limpiar la casa, a cocinar, etcétera. La mayoría de esos productos tienen estos mecanismos de inteligencia artificial que estoy mencionando. Los asistentes digitales como ChatGPT son apenas un ejemplito muy chiquitito de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Es que es muy interesante, doctor, ver las cosas los beneficios que tiene. Te comento, te quiero mostrar. em, Viste que yo hago videos educativos, comparto videos educativos y tengo un editor que me prepara mis videos. Y te quiero mostrar, o sea, ima- para los que hacen videos, mira, yo quiero hacer un video de Diógenes hablando con Alejandro Magno y le tiró mi editor el prompt que prepare y mira lo que es. Fantástico, ¿no? Eh, para los que creamos contenido, o sea, es una herramienta potentísima que te tira un video. Hoy subí un video de historia y mi editor le tiraba y te sale, o sea, te facilita tanto. Ahora, el problema que yo veo, bueno, como docente, y es que ni siquiera disimulan, pero todos usan ChatGPT. Vos le pedís ensayos y cosas y pum, te tiran el alumno y vos ves que al final dice, en resumen, coma, o sea, ya nadie está intentando hacer nada. O sea, todos están haciendo un copy-paste, así como dijiste. Yo creo que es una herramienta potentísima, pero bueno, tiene ese lado negativo. Te planteo dos lados negativos. Ese es el primero. Me gustaría saber tu opinión sobre estas dos. Y este es el segundo. No sé si llegaste a ver esta película que se hizo muy famosa, no sé qué año, que se llama Her, de se enamora de la inteligencia artificial. Es una muy conocida, te voy a Es mostrar. una, una mujer, digamos, que no existía de verdad, que Sí, era sí, 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 virtual sí, y él se enamora de la mujer virtual. ¿Es esa película? esa película, sí, sí, Ok, sí. no estaba recordando el nombre. Esta Sí, serie, y Transcender y todas estas películas que intentan hablar sí. de, del punto de singularidad, que vale la pena también que hablar un poquitito. Sí, y esto es viejo, o sea, no es, creo que salió antes que todo este tema. No sé si decir, a ver, quiero ver nomás el año 2012 salió. Y hay casos ahora, doctor, que yo veo de gente que vi una entrevista a una persona que contaba que él usaba ChatGPT como psicólogo, como terapeuta, y vi que alguien le quitó foto a otra persona en el colectivo hablando con ChatGPT como si fuera su novia. Y bueno, entonces tenemos estos dos problemas. El primero que te planteo es, ¿cuál es tu visión sobre los pros y los contras en la parte académica? ¿Y cuál es tu visión? Creo que ya entramos en la parte ética ahí. No, no sabría realmente cómo definir a este tipo de problemas. Entonces me gustaría saber qué opinas al respecto A ver, el tema educativo es en sí mismo un tema para hablar. maravilloso. Sí. Tengo varios ejemplos que mencionar. Lo primero que voy a insistir es que hay que entender que todos estos productos, como ChatGPT es apenas un ejemplo comercial chiquitito de millones de productos similares, no pasan de ser una herramienta creada por el hombre para ayudarle al hombre a hacer ciertas tareas, ciertas actividades. Entonces, esto es muy importante de entender que ChatGPT se equivoca, que ChatGPT alucina, que ChatGPT tiene sesgo. Los seres humanos tenemos también sesgo. Bueno, el ChatGPT también tiene sesgo. ChatGPT no tiene explicabilidad, es decir, de repente da una respuesta, pero
ni los científicos que le entrenaron a ChatGPT son capaces de explicar por qué dio esa respuesta y no otra. Entonces, Doctor, una hay que cosita, entender muy bien te que es interrumpo. apenas una herramienta. Doctor, ¿qué es alucinación? Es algo que ya escuché antes y ahora estás diciendo, ¿a qué Eh, sentido la eh, inteligencia artificial es una traducción alucina? del término técnico hallucination, que en el mundo de los asistentes digitales significa inventar cosas para justificar Mm, una posición. totalmente. Entonces, ChatGPT puede inventar una cita Sí, y hace. decir en el libro tal, pero el libro no existe, Sí, ¿sí? sí, O sí. como dijo fulano de tal, pero esa persona no existe. Eso es alucinación. Mm, Alucinar es básicamente inventar hechos o citas o libros o lo que sea para darle más fuerza a lo que estamos queriendo eh, escribir, digamos, pero no verificados y por ende mentirosos, digamos. Googlean en internet van a encontrar muchísimas historias de alucinaciones, por ahí van a encontrar el caso de este abogado que preparó su, ¿cómo se llama? Su escrito, digamos, que para presentar a la corte y comenzó a citar casos y uno de los casos que citó no existía. Él uf. citó el caso de fulano de tal en tal fecha, en fin, para argumentar su posición, pero después cuando el juez se fue a pedir dónde está el caso, a ver, el caso no existía. Eh, Así como esto hay, pero muchísimos ejemplos, muchísimos casos. Por eso que es importante entender que son herramientas y que quien usa la herramienta es responsable del uso que le da a la herramienta. La herramienta nos ayuda a hacer cosas. Nosotros, para poder construir una casa, inventamos el martillo. Entonces, el martillo es muy útil para clavar un clavo, en fin, para varias actividades que nos ayudan a construir una casa. Lo cual no impide que algún loco use el martillo para romperle la cabeza a su enemigo o algo por el estilo. Ahora, no le vamos a echar la culpa al martillo. Como martillo no es ni bueno ni malo, ni ético ni antiético. El martillo es una herramienta. La gente buena lo usa para el bien, la gente mala lo usa para lo que sea que quiera hacer. La culpa no es del martillo. La culpa, si algo pasa, es del que usó el martillo. Cuando queremos humanizar a la máquina, es que entramos en problemas éticos y problemas filosóficos. Cuando queremos decir la máquina es una persona o se parece a una persona o siente como una persona, pero nada de eso es verdad. La máquina es una máquina que se inventó como herramienta para ayudarnos a hacer cosas, nada más. Y todo el resto es algo del, vamos a decir, del amarillismo, de la inmediatez de noticia, que todos estamos apurados en ser los primeros en que decimos algo, aunque sea una reverenda pavada, pero ser el primero. Entonces, sin pensar, sin razonar, sin hacer el chequeo, decimos nomás lo que aparece. Y entonces se desvirtúa y ahí aparecen todos los problemas filosóficos, éticos. Pero si lo entendemos como una herramienta, las discusiones éticas de si el martirio es bueno o malo no son tan complicadas en realidad. Mm, Y con la inteligencia artificial deberíamos poder trabajar de esa manera. Es cierto que hay una cuestión que no ha ocurrido con ninguna herramienta en la historia de la humanidad, que es la posibilidad que tenemos los seres humanos de delegar en el computador la toma de decisiones. Hoy mm, nosotros podemos pedirle a diferentes mecanismos de inteligencia artificial que me ayuden a tomar decisiones, como por ejemplo comprar en la bolsa de valores estas acciones, ¿sí? Ahora, mientras no pensemos que si hay algo malo ahí, vamos a meterle preso al computador que compró, en vez de decir, es la persona que delegó su responsabilidad en el computador el que tiene la culpa.
eh, eh, si tenemos esa confusión va a dar problemas, pero si no, no debería haber ningún problema. Si yo delego una responsabilidad en la máquina, es mi responsabilidad igual. Si yo pongo el despertador a la mañana y el despertador no suena, es culpa del despertador que yo llegue tarde a mi trabajo, voy a meterle preso al despertador. No, es mi responsabilidad levantarme y llegar al trabajo al horario que tengo que llegar. No es culpa del despertador. Entonces, no sé si, como soy matemático, digamos, tengo formación en ciencia física y matemática, yo no veo estas complicaciones tan sociológicas y filosóficas porque no le saco a la herramienta de su posición de herramienta y al ser humano del responsable de construir y usar la herramienta que tiene a su disposición. Delegar mi responsabilidad en la herramienta o en el que me vendió el, no sé, el acero para construir mi martillo o la madera. La culpa es del árbol que me dio la madera para hacer el mango, el martillo. Bueno, ahí empiezo a complicarlo todo. Pero yo veo que todo es mucho más sencillo que eso y Mm, que lo que hay es una confusión total en la sociedad, un ruido absoluto, guiado por dos cosas, por la obsesión de la gente de buscar la salida rápida, fácil y sencilla, tipo, ¿para qué voy a hacer trabajo práctico si le pido a ChatGPT, hago copy-paste y ya está? Sin entender que si no hago el trabajo práctico, soy yo el que no va a tener la capacidad profesional de ser un buen profesional el día de mañana. Está bien, logré engañarle a mi profesor, pero no aprendí. Y el día que necesite el conocimiento, no lo voy a tener. Entonces, eh, en la medida que entendemos eso, también podemos entender cómo esto empieza a afectar en la educación, que fue la otra parte de la pregunta, ¿sí? ¿Qué está cambiando en la educación? Y todo está cambiando porque hay una herramienta que no había. No era igual la educación antes de la imprenta que después de la imprenta. total. Antes de la imprenta, la gente tenía que anotar en un papel las cosas que quería recordar y el profesor era el oráculo de la verdad. Pero después de la imprenta vinieron los libros y se enseñó diferente. No es igual la educación antes del computador que después del computador. Bueno, ahora es exactamente lo mismo. La educación no es igual. Hay una herramienta muy poderosa que está al alcance de la mano de la mayoría de las personas que viven en una sociedad razonablemente civilizada con acceso a Internet. Y eso nos obliga a cambiar radicalmente el concepto de que hay que educar, cómo hay que educar, qué es importante en una educación y qué no. Y hasta con gusto tocamos esos temas, como ha ocurrido con todas las tecnologías. Yo quiero compartir una experiencia eh, que seguramente, por lo que hemos hablado, creo que tienes un tío que enseñaba también en la Facultad de Ingeniería, en la famosa Facultad de Ciencia Física y Matemática, que seguramente recordará. En esos tiempos los ingenieros tenían lo que llamaban la regla de cálculo y hacían las operaciones aritméticas con una regla de cálculo. Cuando me tocó estudiar para el examen de ingreso, había una gran discusión si era permitido o no usar la máquina de calcular, porque decían que el que usa la máquina de calcular ya no va a saber pensar. Claro. El ingeniero tenía que saber calcular y cómo se le va a permitir usar la máquina de calcular, que la persona que usa la máquina de calcular no va a pensar que había que usar la regla de cálculo. Miremos en la distancia qué pasó. Hoy nadie más usa la regla de cálculo. Todos tenemos la máquina de calcular en nuestro celular y si tenemos que hacer un cálculo, usamos la máquina de calcular. Sí. ¿Dejamos de aprender a sumar, restar y multiplicar porque usamos la máquina de calcular? No, al contrario, aprendimos a hacer cálculos mucho más complejos que no podíamos hacer en aquellos tiempos porque la parte más operativa se hace más rápido y podemos dedicarle más tiempo a pensar, al modelo matemático, a entender, etcétera. Entonces, yo entiendo que esa es la línea de lo que debe ir ocurriendo con la inteligencia artificial. Ahora,
Específicamente estamos con un problema muy interesante, que teníamos hasta antes de la pandemia un montón de gente acostumbrada a enseñar clases magistrales parándose frente a un pizarrón y contándole a los alumnos lo que tenían que saber. Y de repente el alumno tiene más información mejor ordenada y resumida en su celular que lo que puede dar el profesor, y Sí. entonces hay que preguntar, ¿y para qué está ese profesor ahí? Necesito yo que él me cuente ese montón de cosas y yo ya tengo en el celular. Los profesores no han logrado todavía evolucionar su sistema de enseñanza a esta nueva herramienta, eh, y los alumnos ya no tienen interés en el modelo anterior. Los profesores todavía no sabemos cómo adaptarnos a estos nuevos tiempos y estamos en una transición complicada, y puedo dar mi visión de cómo debería evolucionar esto y voy a tomar como ejemplo lo que hago con mis alumnos de doctorado. ¿Sí? Cuando con los alumnos de doctorado, con quienes llevamos adelante proyectos de investigación, en general, yo ya no doy una clase frente a un pizarrón donde le digo y tenés que saber de esto o lo otro, y yo muestro mi enorme sapiencia porque estudié antes de la clase y me voy y repito algún libro, algún material. Eso ya no se hace más. Al contrario, ahora lo que se hace es estudiar juntos, leer juntos todo el material que hay, leer los artículos, en mi caso los artículos científicos juntos, razonar juntos, ver cómo construir algo juntos. Y lo que hoy le tengo que enseñar a mi alumno es cómo navegar en un mundo con un exceso de información, cómo se Totalmente. elige qué información es confiable y qué información no es confiable. No es lo mismo leer algo en Google que leer algo en el Google académico. No tiene la misma seriedad. No es lo mismo leer un artículo científico que tiene 1000 citas que leer algo que escribió algún periódico en su suplemento de ciencia. Entonces, lo que hoy los profesores tenemos que lograr es básicamente mantenerles motivados a nuestros alumnos que quieran aprender, que les guste aprender, que entiendan cómo navegar en este mundo de información y cómo seleccionar qué información es confiable y qué información no es confiable. Y básicamente actuar de tutores y con nuestra experiencia enseñarles a aprender juntos. En el tema que mi alumno de doctorado está haciendo investigación, él me enseña muchas cosas porque él tiene más tiempo que yo para leer los últimos papers que se están publicando. Él viene, me hace un resumen, él le dedicó ese tiempo, yo pongo mi experiencia y mi más de 4 décadas de actividad científica y juntos vamos aprendiendo y vamos resolviendo los problemas que llevan a la construcción de conocimiento, a la construcción de una tesis doctoral. Entonces, el rol mismo del verdadero maestro está cambiando. Ya no es una persona que aprende de memoria lo que está en un libro, va, recita para que los alumnos después repitan lo que él supo decir de memoria de la misma manera. Ese profesor ya no le interesa a nadie hoy en día y es lo que saben hacer la mayoría de nuestros profesores. Hoy necesitamos al mentor, al inspirador, al que Totalmente. le muestra cómo se hace investigación, pero investigando con él, aprendiendo con él. Hoy el profesor no es verdad que tiene más información que el alumno tiene más tiempo de chatear que el profesor. Hoy el profesor tiene que poner su experiencia y aprender a la par del alumno. Entonces, ese cambio de rol es tan profundo que nos va a llevar todavía un tiempo hasta que aprendamos a hacer esto. Sobre todo hoy que la inteligencia artificial le permite a un alumno tener una educación súper personalizada. Prácticamente cada uno puede estudiar los temas que le interesa en el orden que quiere. Eso no era posible antes. Yo daba clase en la Facultad de Ciencia Física y Matemática a 200 alumnos. Yo no personalizaba 200 clases. Yo daba una clase, tenía 200 alumnos. Esto es la teoría de la relatividad. Yo decía, escribía las ecuaciones, el que quería aprendía, el que no, no. Esa era la única clase para todos.
A lo sumo, los que se sentaban adelante podían hacer alguna pregunta. Eh, esa clase de enseñanza está perimida ya, ya Totalmente, estoy de está. acuerdo. Porque Entonces, ese esa es la cambio es muy educación. profundo. Esa es la educación, doctor. Yo creo, yo concuerdo totalmente contigo. La educación se da cuando el estudiante quiere aprender y a su ritmo, y a su ritmo. De hecho, luego hay un autor muy interesante que es de Illich, es su apellido, que escribió un libro que es básicamente él planteaba eliminar los colegios, la desescolarización, decía, porque él planteaba que las personas aprenden cuando quieren y a su ritmo. Capaz en su época eso fue algo muy, o sea, muy tirado en los pelos, pero hoy realmente, yo siempre digo, mismo me acuerdo en mi carrera, doctor, yo me animo a decir que el 70% era relleno. Era estar nomás en la clase y simular, y el profesor simulaba y rellenaba nomás la clase. Y ahora mismo la carrera que estoy haciendo, se rellena nomás la clase con cosas que realmente pude haber googleado nomás o preguntado a ChatGPT. Entonces, tenemos este cambio que yo creo que vos me vas a decir, pues yo creo que mínimo 10, 15, 20 años para que se pueda adaptar la gente. Y respecto a la parte de esta ética que te pregunté, viste que me dijiste, y yo concuerdo contigo, qué fácil es decir a una máquina, lógico, pero había visto un informe que decía que un porcentaje muy alto le decía por favor y gracias. Es como que se humaniza a la máquina, pero era un porcentaje alto, era algo así como el 40%, por favor, gracias. Y no sé cómo decir, parece que necesitamos estos 15 20 años como para terminar de entender de que no es una persona. O la gente había visto una encuesta y la gente decía que le decía por favor, gracias porque le tiene miedo a la inteligencia artificial. Sé que parece muy tirado de los pelos, pero No, no está tirado eso los leí. pelos. Hay gente que compra un robot para que sea su esposa, ¿sí? Sí, Está un éxito comercial bárbaro. O compras una esposa, le pones la pila, le cargas la energía, conversar lo que querés conversar, hacer todo lo que querés hacer y cuando te cansas apagar, no te reclama que te toca lavar los platos, no te reclama que te toca cuidar a los chicos. Ahora, convengamos de que los seres humanos eh, somos naturalmente sociables, necesitamos vivir en una sociedad y el que se enamoró del robot y piensa que tiene toda una vida maravillosa porque se compró un robot, no es alguien, vamos a decir, entre comillas, normal, es alguien que por lo menos necesitaría algún tipo de asistencia psicológica, que ya es otro campo donde yo no voy a entrar. Yo fui profesor de física muchos años, de matemáticas, trabajo en modelos matemáticos, en computación, no sé nada de psicología, no soy la persona adecuada para hablar ni de psicología ni de filosofía, pero no puede ser normal que me enamore de una máquina. totalmente. No puede ser, yo entiendo que, digamos, si yo, como la máquina aprende de lo que yo le voy diciendo, entonces si yo le digo por favor y gracias, la máquina también va a aprender y me va a decir a mí por favor y gracias, entonces yo le entreno hablándole de la manera que me gustaría que me hablen a mí. Pero tengo que entender que yo le estoy enseñando a la máquina que haga cosas que yo deseo que la máquina haga porque la máquina tiene esa capacidad. Pero de ahí a decir la máquina es mi mejor amigo, la máquina es mi esposa, la máquina es mi hijo o no sé cuántas de esas cosas, yo creo que eso hoy por lo menos no debería ser visto como una cosa normal y la gente que está haciendo eso debería pensar muy seriamente qué vida es la que espera tener. Es que es ¿Sí? preocupante porque hay una epidemia de soledad. Había visto que se registraron 60% de hombres solitarios y la gente está perdiendo la capacidad de socializar, porque socializar con otras personas, charlar con otras personas es algo que se desarrolla. Uno aprende a hacer con el tiempo, y la gente pareciera ser que ya no está dispuesta a hacer eso. Y es más fácil, porque hoy el diálogo es por chat. Entonces, hablar con la inteligencia artificial, o es más, vamos a decirle con ChatGPT,
las personas sienten que, bueno, estoy conversando con alguien, aunque sea, es triste, pero yo creo que ese es un problema que está y que vamos a tener que lidiar con él de alguna u otra manera. Y la pregunta que te quería hacer como para ir cerrando, ¿qué crees que nos depara el futuro con la inteligencia artificial? Tal vez vale la pena, en vez de contar mi visión actual, tal vez sea más interesante que les cuente eh, la visión de el jefe de ingeniería de Google, eh, Ray Kurzweil, que escribió varios libros sobre el punto de la singularidad y que predice que en aproximadamente 2 décadas, eso quiere decir alrededor del año 2045, vamos a llegar al famoso punto de la singularidad. Es el punto donde las máquinas básicamente tienen un nivel de inteligencia similar al nuestro y empiezan a superarnos. Para esto basta con ver cómo va aumentando la capacidad de los seres humanos, cómo va aumentando la capacidad de las máquinas y cómo eso, digamos, hacemos extensiones y podemos ver entonces cuándo podría llegar a ocurrir ese punto. Eh, Ese punto estamos a unos 20 años y básicamente entonces puedo decir lo siguiente. Como ingeniero, yo puedo hacer un análisis de tendencia y ver qué va a pasar con los progresos tecnológicos para los próximos 10, 20 años, intentar hacer algunas predicciones. Yo creo que cada vez más vamos a utilizar inteligencia artificial como una herramienta sin la cual no vamos a ser competitivos en nuestro trabajo, entonces vamos a tener todos que aprender a usar. Obligatoriamente, La sí. secretaria va a tener que aprender a usar, la que trabaja en el call center, el médico va a tener que aprender a hacer diagnóstico con inteligencia artificial. Es una herramienta y si uno no sabe usar la herramienta no es competitivo. ¿Se Totalmente. imagina hoy un contador que tenga que llevar la contabilidad de una gran empresa con la regla de cálculo? No, no, no es posible ya hoy en día eso. Entonces, el que no aprenda a usar la herramienta queda fuera de la profesión, digamos. Entonces, ¿qué veo? Hasta el año 2045, los próximos 10, 20 años, vamos a usar cada vez más la inteligencia artificial, digamos, va a ser cada vez más parte de nuestras vidas. Los que logramos amigarnos con la inteligencia artificial, vamos a ver que es una bellísima herramienta y lo vamos a disfrutar para mejorar la calidad de vida. Los que estén enojados con los avances tecnológicos, cada vez van a hacer menos cosas y van a quedar más marginados, que es lo que pasa con el que no sabe leer y escribir, etcétera, que no puede integrarse y disfrutar de todas las bondades de una sociedad que va evolucionando. Puede haber mucha gente que tenga ese problema, pero la historia para mí va a cambiar radicalmente una vez que lleguemos al punto de la singularidad. A partir de ahí, la velocidad de cambio ya no va a depender solamente de los seres humanos, ya va a depender también de las máquinas que tengamos. Y a partir de ahí, por lo menos a mí me resulta muy difícil poder vislumbrar todo lo que puede llegar a ocurrir, todo lo que se puede llegar a descubrir una vez que pasemos ese punto de la singularidad. Hay muchísimas películas y libros que hablan de lo que va a pasar a partir del punto de la singularidad. Recuerdo una película, Transcender, donde a un científico le querían asesinar. Entonces, antes de ser asesinado, él pone todo su conocimiento en un computador y ese computador después, de eso trata la película, va consiguiendo recursos y lo, entre comillas, revive, no físicamente porque biológicamente él ya murió, pero sus ideas, sus conceptos y construye todo un imperio. Hermosa película, por lo menos para los que entendemos lo que es el punto de la singularidad. Eh, y a partir de ahí es un universo bastante impredecible lo que puede llegar a ocurrir. Sí espero que los seres humanos
seamos suficientemente inteligentes como para usar adecuadamente las tecnologías que nos dan un poder muy grande y que si no usamos correctamente nos podemos destruir. ¿Y en qué baso mi optimismo? En que ya hay otras tecnologías que nos dan enormes capacidades, por ejemplo la bomba atómica, ¿sí? Pero de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos logrado que ninguna ciudad desaparezca por culpa de una bomba atómica. En muchos momentos de la historia hemos visto al país A amenazarle al país B que va a tirarle la bomba atómica. Entonces el B construye una bomba atómica más grande y le dice, si vos me tirás, yo te tiro hasta más grande. Y ahora mismo podemos agarrar los diarios y ver las conversaciones que hay entre Estados Unidos e Irán. Pero la verdad verdadera es que hasta donde yo sé, desde 1945 hasta 2025, ¿cuánto pasaron? 80 años pasaron. Después de Hiroshima y Nagasaki, hemos aprendido que eso no era un juego tan sencillo para los seres humanos. Tenemos el conocimiento tecnológico, usamos la energía nuclear para generar electricidad, para mejorar la medicina, etcétera, pero no estamos tirando bomba atómica cada vez que nos enojamos con alguien. Mi expectativa es que los seres humanos vamos a entender el potencial enorme que tiene la inteligencia artificial y vamos a tener que construir leyes, reglamentos, normas y condiciones para poder realmente aprovechar esta tecnología de una manera que no nos termine exterminando a todos. Excelente. Confío, si pudimos hacerlo con la bomba atómica, vamos a poder hacerlo con este también. Entonces, voy a insistir, mi visión de futuro es muy optimista. Qué suerte que me dijiste eso, porque cuando hablaste del punto de singularidad y ahí medio que me preocupé un segundo, me quedé pensando, mira, ¿qué puede pasar? Pero la verdad que sí, me da mucha curiosidad y falta poco, así que yo voy a estar presente. Y Eh, todo lo que están Preocupa el escuchando. tema y como estudiante de filosofía posiblemente sea un hermoso tema para que investigues un poco. Conseguiste alguno de los libros de Ray Kurzweil, que pone Singularity y buscate a ver qué hay escrito, léelo y en otra oportunidad nos juntamos a discutir qué es el punto Excelente, de singularidad, por qué se está haciendo la predicción de que vamos a llegar ahí y qué implicancias puede haber. Es un tema interesantísimo. Dejo dos temas que me gustaría en otra oportunidad conversar contigo. Eh, el otro tema es también una de las áreas de investigación en las cuales estoy trabajando, que es la computación cuántica, vamos a hacer un que tiene podcast de ese. todo que ver con la inteligencia artificial. No como temas diferentes, pero en realidad tiene todo que ver lo uno con lo otro. Y este tema, que es más filosófico, no es mi especialidad, pero es muy interesante debatir un poco de por qué estamos llegando al punto de la singularidad, por qué decimos que vamos a llegar ahí, qué va a pasar con eso. Un verdadero placer conversar contigo, lo disfruté enormemente. Voy a poner en mi lista de hobbies hacer un podcast contigo a partir de ahora. Claro que sí, Eh, por favor. a disposición para repetirlo las veces que consideres pertinente, tal vez incluirle a algunos de mis alumnos de doctorado Por o favor. flamantes Claro que investigadores, sí, claro que sí. para que vean que no es solamente un viejito loco el que habla de estas cosas y que hay mucha gente joven que está estudiando y que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema también. Excelente, doctor. Antes de cerrar, te me adelantaste, más te quería pedir un libro. Si podrías repetir otra vez el nombre del autor. ¿Alguna recomendación del libro del tema? ¿Puedo compartir pantalla un Claro, ratito? claro que sí, adelante. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, veo. Ahí tenés la foto de Ray Kurzweil. No sé si podés Excelente, sacarle una foto o guardar. Ah, excelente. tenés el video, entonces lo vas a poder ver. Y ahí tenés uno de los libros sobre singularidad. Podés ver otros. eh, y ahí está también el URL donde están las predicciones de Ray Kurzweil que estoy mencionando más abajo. Podrías ver las entrevistas que se le hizo, leer sus libros, en fin. Creo que con este material tienes para investigar un poco más sobre el tema y Y después lamento no debatimos. tener mucho más tiempo para hablar también de esto, pero creo que con esta información las personas interesadas van a poder seguir adelante. Ahí tienen la foto de Ray Kurzweil y tienen la tapa de uno de sus libros. Tiene varios. Excelente, doctor. Mil gracias
por tu tiempo. La verdad que una charla súper interesante. Mil gracias a los que nos acompañaron hasta el final. Mil gracias a los auspiciantes que me permiten seguir haciendo esto: Galeano Bienes Raíces, AM Store, FGG Business, Dakar Automotores, Manguita Store y nuestro último auspiciante y nuevo, Música y Libros. Así que gracias, doctor. Un placer realmente. Y nos vamos a volver a hablar para debatir un poco de la singularidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta siempre. Gracias, doctor.